Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Dios te bendiga, joven, de una manera muy especial. Es nuestro deseo que estés bendecido. También queremos saludar a todos los pastores, amigos que están viendo esta programación. Desde ahí, desde tu hogar, te queremos bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dejándote saber que la venida del Señor está a las puertas y que debemos de estar preparados ya para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es tu hermana Lucy Silva que te saluda y esta es la programación cristiana, El Joven y sus Triunfos. Y estamos aquí nuevamente para ser bendecidos a través de la palabra del Señor, ser educados a través de esa palabra, y es nuestro anhelo, es nuestro placer que tú también compartas con nosotros la palabra de Dios. Vas a ser bendecido, vas a ser enriquecido en la palabra del Señor, y sabemos que Dios está haciendo cosas grandes en medio de su pueblo. Sabemos que el Señor está haciendo cosas lindas a través de su palabra. Todo aquel que escucha la palabra del Señor, y no solo escucharla, sino también guardar, obedecer la palabra de Dios, porque los que obedecen a la palabra del Señor tendrán bendiciones grandes, bendiciones eternas, aleluya. Y sabemos que tú estás siendo uno de esos bendecidos, que tú eres uno de los del grupo. Así que te invitamos a buscar tu Biblia en el libro de Efesios. Nuestro hermano David continúa con sus estudios a través del libro de Efesios, y en esta ocasión estaremos dándole lectura al capítulo 5 del libro de Efesios, y yo voy a darle lectura del verso 21 al 25, y luego, nuestro hermano David continuará con nosotros. Así que síguete gozando. Tu Biblia, búscala en el libro de Efesios, capítulo 5, de los versos 21 al 25. Aleluya, gloria al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Someteos unos a otros en el amor de Dios. Las casadas, escucha bien, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Con nosotros nuestro hermano David Silva. Aleluya, gloria al Señor. Amén, que el Señor que tenía bendiciendo a cada uno de ustedes. Alabado sea Dios. Y aquí en estos versículos, alabado sea Jesucristo que se ha leído, vemos que en el libro de Efesios ya se ha hablado acerca de otras enseñanzas. Y en parte esto, el apóstol Pablo, tocando a la iglesia, alabado sea Jesucristo, por enseñanza de Dios que le fue encomendado a él, ese privilegio. Habló mucho de la organización entre hermanos, alabado sea Jesucristo. Habló entre ellos siendo los escogidos del Señor. Habló entre ellos, alabado sea Jesucristo, que no participaran en la obra infructuosas, alabado sea Jesucristo. Y le habló cómo ellos mantenerse o su conducta entre hermanos, alabado sea el Señor, la cual también incluye damas, alabado sea el Señor, o hermanas, alabado sea Jesucristo, y cuál sería su conducta, alabado sea el Señor. Pero en igualdad, como en cualquier otro grupo, están los grupos donde hay gente casados en la iglesia, o entre hermanos, alabado sea el Señor. Es como uno dice, siempre cualquiera puede tener muchos amigos o lo que sea, pero siempre hay amigos que tienen su mujer, alabado sea Jesucristo, y hay ciertas cosas a veces que cambian, o ciertas cosas que hay que tener en cuenta, alabado sea Jesucristo, ya que su amigo sea, alabado sea Jesucristo, amiga, tiene a un cónyuge, alabado sea el Señor. A veces muchas cosas van cogiendo como otro rumbo,
o como le dicen algunos, como un camino no fuera del Señor, pero un camino en su vida, en una etapa en su vida donde va cogiendo otra dirección. Alabado sea el Señor, y era menester que aunque ellos estaban congregados como hermanos y hermanas, alabado sea el Señor, el orden del matrimonio en la congregación, en la iglesia, no se podía perderse. Y a veces cuando un lugar se convierte en un lugar social, muchas veces se pierde el orden matrimonial o entre parejas. Alabado sea Jesucristo. Entonces, cuando se pierde el orden entre parejas o el matrimonio, la cual debiera de ser de un ejemplo para la iglesia de Cristo, alabado sea el Señor, las cosas van cogiendo en separación, se van separándose uno del otro. Alabado sea Jesucristo. Entonces, Él puso en lugar el toque especial de entre los que ya estaban casados entre parejas, alabado sea el Señor, en organizar ciertas cosas entre ellos. Es posible, hermano, que muchas organizaciones del mundo, alabado sea el Señor, cada cual se envuelve en ciertas actividades como quiere. Alabado sea el Señor, el que es soltero se envuelve en actividades como soltero como él quiere, puesto que no tiene que darle cuenta a nadie. Igualmente la joven soltera, alabado sea el Señor, puesto que es soltera, puede hacer ciertas cosas sin tener que darle cuenta a nadie, puesto que es soltera, y puede hacerla ella. Alabado sea el Señor. Pero ese no era el rumbo que tenía ahí para los matrimonios, que en otras palabras se empezaran ellos a individualizarse entre miembros o entre congregación, alabado sea Jesucristo, de un lugar. Alabado sea el Señor. Y ese orden pues Él lo establece ahí. Y empezando en el versículo 21, empieza a someteros unos a otros en el temor del Señor. Y siempre hay un orden entre hermanos, un respeto. Someterse, hermano, es usted tener un respeto hacia otro, alabado sea Jesucristo. Es usted tener a otra persona en cuenta, alabado sea el Señor. Y usted pues se merece ese respeto, alabado sea el Señor. Pero el respeto que debieran de tener, alabado sea Jesucristo, las casadas a sus esposos, era un respeto más grande, que debiera de tener una mujer hacia su esposo o esposo hacia su esposa. Alabado sea el Señor. Y hoy en día, y es costumbre, hermanos, de entre otras religiones del mundo que existen, donde el cónyuge se pierde a un líder religioso o a una líder religiosa. Hay muchas costumbres donde buscar del Señor, o otras costumbres que no tengan que buscar del Señor, perdone. Alabado sea Jesucristo. Puede hacer que alguien levante cualquier otra secta que se llame cristiana, quiera llamarlo lo que se llame. Alabado sea el Señor. Es notorio que mucha gente, cuando se vuelven a un tipo de religión, pues especialmente conocido que se sujetan a otros líderes o a otras personas que los encaminan a ellos, hasta a ciertas verdades, alabado sea Jesucristo, o ciertas iluminaciones que tengan, o otras enseñanzas que ellos tengan. Alabado sea el Señor. Pero ese no era el orden que debiera de tener la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando empieza aquí diciendo someter los unos a los otros en el temor de Dios, va el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hoy en día, a la voz de Jesucristo se enseña al revés este versículo. Tú estás sujeta a Dios aborreciendo a tu marido. Tú estás sujeto a Dios aborreciendo a tu esposa. Alabado sea el Señor. Es incomprensible de cómo algunos han separado la unión matrimonial y la importancia que debe de tener. Alabado sea Jesucristo, no simplemente ante los hermanos de la iglesia, sino ante las mismas personas que no están en la iglesia, que están viendo nuestro orden. Alabado sea Jesucristo. Sin necesariamente echarle culpa a uno que al otro, alabado sea Dios, cada caso es diferente. Pero vemos que entonces, si hay que estar sujeta al Señor, de igual manera debe estar sujeta a su marido. Igualmente el marido sujeto al Señor, alabado sea Jesucristo, sujeto al Señor, agradando al Señor, debe de entonces agradar a su esposa. Las dos cosas van juntas, alabado sea el Señor.
Y muchas veces versículo se enseña de que, por ejemplo, una persona agrade al Señor, olvídese de todo. Tú estás sujeta a un líder, puede ser de una congregación, alabado sea Jesucristo, puede ser a alguien que supuestamente se renombre, que tenga ministerio o no. Alabado sea el Señor, el apóstol mandó de que las casadas estén sujetas a sus maridos. Alabado sea el Señor. No estaba hablando ahí repartiendo como algunos dicen, o que le cogen las compañías de los hermanos emprestados o emprestadas. Alabado sea el Señor, la que tiene que dar cuenta a su esposo es su esposa, y la que tiene que darle cuenta, alabado sea Jesucristo, a su esposa es el esposo. Alabado sea el Señor. Y esa ordenanza, ese orden, muchas veces se pierde entre grupos de personas. Alabado sea el Señor, ya que alabado sea Jesucristo, con la persona que no está viviendo con el cónyuge, no es con más nadie fuera del hogar de nosotros. Alabado sea el Señor. Y aunque hay ciertas cosas establecidas, algunos tratan de romper cosas que no debieran de romperse, sino que debieran más bien mirar que los dos estén uniéndose más en el Señor y que las cosas anden adecuadamente, hermana. Amén, David, Dios te bendiga esto. Como tú has estado leyendo en esta palabra del sometimiento de unos a otros en el temor de Dios, fíjate que para los tiempos de Pablo, las mujeres estaban sumisas a su esposo. Y dice que los esclavos estaban sumisos a sus amos. Y dice que los hijos, hasta que ellos fueran, ¿verdad?, fueran ya grandes, cuando ellos tuvieran la edad suficiente ya para salir de sus hogares, pues ya ellos por ese tiempo iban a estar sumisos a sus padres. Las mujeres, pues, sumisas a su marido, porque el marido, como decía aquí, el marido es la cabeza de la familia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Decir cuando una persona está sumiso no quiere decir que esa persona es inferior a la otra. No quiere decir que si es la mujer es inferior al hombre, que es la cabeza o el líder de la familia. En cada grupo debe haber un líder. Y el líder de la familia debe ser una persona que debe ser amada, debe ser respetada, debe ocupar su posición. Y la familia, como la esposa, los hijos, deben respetar esa posición de ese hombre como cabeza de esa familia. En los tiempos de Pablo, pues él enseñaba todas estas cosas, porque es conveniente que se entienda y se comprenda cómo es que Dios quiere que se camine, que se obedezca dentro de la perfecta voluntad de Dios, sujetos los unos a los otros, sumisos los unos a los otros, como decía nuestro hermano David, en un respeto. ¿Qué está pasando? Con el pasar de los tiempos, como hablaba los otros días el hermano David y yo estábamos hablando en mi hogar, estuvimos hablando que han cambiado muchas costumbres, se han cambiado muchas cosas, y con el correr del tiempo, pues en este tiempo, con muchas de las leyes que se le han dado mucha libertad a la mujer especialmente, en esta libertad que se le ha dado a la mujer en muchas áreas, como que se han cambiado un poco los papeles. Entonces, ¿qué pasa? Ya la mujer, se le ha olvidado la posición de su marido que debe de ocupar dentro del hogar. Entonces, como decía, estaba hablando nuestro hermano David, inclusive estas costumbres han entrado dentro de lo que se llama iglesia. Entonces, la cabeza de la iglesia es Cristo, y por la Biblia la cabeza de la familia es el hombre, el padre de la familia, porque el hombre es el responsable de cuidar, de proteger por esa familia, por su esposa, por sus hijos. Y me estoy adelantando un poquito, David, en esto, ¿verdad?, en la parte que va más adelante también de los maridos. Pero es necesario que, aunque hayan habido esos cambios en leyes y han pasado tantas cosas, que se le han dado tantos derechos a la mujer dentro de la sociedad, la mujer, como una mujer cristiana, una mujer de Dios, debe entender por la palabra de Dios que su marido es la cabeza de la familia, él es el responsable de esa familia, y que ella, como una mujer sabia, debe edificar su casa. La mujer, dice la palabra de Dios, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces, ¿qué pasa? En esta composición familiar, dentro de la iglesia, a la mujer
darle ese respeto a su marido, entonces los hijos que hay en la familia están viendo el ejemplo de su madre, el ejemplo de sus padres, y esto lo que va a traer es un hogar fuerte, un hogar donde la presencia de Dios se habrá de dejar sentir en esa familia. Y las iglesias que tienen la familia bajo este control por la palabra del Señor, en la forma que a Dios le agrada, van a ser prosperadas, van a ser bendecidas. Y ¿sabes qué, David? Que los líderes van a tener menos problemas. Y lamentablemente ya se predican muchas cosas diferentes, se le han dado mucho énfasis a las leyes o a la sociedad. No, la mujer puede hacer lo que ella quiera. Y eso no es así. La mujer puede hacer lo que ella quiera, siempre y cuando que consulte con su esposo, cuando su esposo le da la aprobación como un hombre de familia, como cabeza de familia, para que ella pueda seguir hacia adelante haciendo la labor que a una mujer le toca hacer. Hemos conocido mujeres que inclusive no son mujeres de nuestras culturas, son de otras culturas. Yo he conocido mujeres que son mujeres que respetan a sus maridos, han venido a vivir a los Estados Unidos, pero ellas mantienen, David, esa integridad dentro de la familia. Ellas mantienen ese respeto, David, que es una cosa linda de admirar en estos tiempos. Conmigo trabajan compañeras y nosotros hablamos, dialogamos y nos damos de cuenta el respeto que todavía en muchas costumbres en la familia se le tiene al marido, al jefe de la familia, David. Amén. Y dice, ¿verdad?, que la casa de estar sujeta a su propio marido como al Señor. Y la hermana habla un poco lo que es estar sujeto, alabado sea Jesucristo. Algo, ¿verdad?, que en el versículo 23 dice, alabado sea el Señor, que esto significa que si una mujer dice que agrada al Señor y está casada, debe tanto de agradar a su esposo. Es más, y su esposo debe de sentirse, como uno dice, más bendecido, puesto que tiene una Amén. mujer más diligente Amén, ahora sí, Señor, que gloria a cuando Jesús. no tenía al Señor. Alabado sea Jesucristo. Y a veces, hermanos, perdemos las verdades de la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo con cosas que se pierden. Alabado sea Jesucristo. Y dice, hermano, que las casas están sujetas a su marido. Alabado sea el Señor. Hermano, en otras religiones, muchas veces, alabado sea el Señor, las esposas, o sea, esposos, están sujetos a otras cosas que no tienen nada que ver con su hogar. Alabado sea el Señor. Porque en sí no es, lo que se busca no es la unidad de ese hogar, sino simplemente la dictadura de personas. Alabado sea Dios, sea la religión que sea. Y no es así en el Señor, alabado sea Jesucristo, sino que el hogar, el hombre y su mujer, tienen su lugar en la iglesia. Y eso nadie debe de separarlo. Alabado sea Jesucristo. La mujer, como repetimos, no tiene que darle cuenta a ningún otro líder, alabado sea el Señor. A veces yo he oído gente diciendo, mira, que tal fulano te necesita haciendo esto. Es que bueno que la necesiten porque también su esposo la necesita a ella. Alabado sea el Señor, de igual manera como a veces hacen con los maridos. Mira que te necesitamos en tal cosa. Qué bueno que mi esposa también me necesita también. Alabado sea el Señor. Y a veces, hermano, la importancia de lo que es estar unido no se busca ni se protege. Alabado sea el Señor, lo que es dentro de una congregación. Y muchas veces, alabado sea Jesucristo, se tratan gente casados como si fuesen solteros. La Biblia dice en el libro de Corintios que las que estén solteras, pues están sujetas al Señor, pero la que está casada de cómo agradar a su marido. Ese orden el apóstol Pablo nunca lo perdió, aún hablando aquí entre estos hermanos. Alabado sea Jesucristo. Y dice aquí, en el versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí, hermano, cuando dice que es la cabeza, alabado sea Jesucristo, para algunos el cabeza es como ser un líder, alabado sea Jesucristo, y en parte esto lo es, pero es que es como un tipo de autoridad. Recordando, hermano, que siempre Cristo es la autoridad de su cuerpo, cuál es la iglesia. Y si Cristo es la autoridad en la iglesia, alabado sea Jesucristo, pues por eso hay esa comparación entre la iglesia como la esposa de Cristo. Alabado sea el Señor, está sujeta en todo a Cristo, Santo puesto Jesús. que la iglesia es la esposa. Y está comparando aquí el matrimonio que debe de tener el mismo orden.
Alabado sea el Señor. La esposa de la iglesia espera a su marido. La esposa espera al esposo espera a la esposa. Alabado sea el Señor. Y dice, esa bendición de esa unidad es algo tan y tan especial. Alabado sea Jesucristo. La unidad que un varón puede tener con su esposa es mucho más grande, más excelente que simplemente un tipo de unidad fraternal con un hermano de la iglesia. De igual manera, la mujer tiene una unidad con su esposo mucho mayor, más grande de simplemente conocer hermanas en la iglesia. Alabado sea el Señor. Y dice que el marido es la cabeza de la mujer. Bueno, cuando la Biblia dice que cuando alguien se une a una mujer es un cuerpo con ella, puesto que la mujer ahora está con su esposo, ella está bajo la misma autoridad que su cabeza, lo cual la hermana decía, ¿verdad?, que hay culturas que estiman a la mujer. Alabado sea Jesucristo, tiene la misma autoridad, puesto que es la cabeza, ahora ella es un cuerpo con él. Alabado sea Jesucristo, igualmente nosotros tenemos la autoridad de Cristo, puesto que Cristo, la cabeza, nos dio a la iglesia la autoridad. Alabado sea Jesucristo, nos dio la bendición de muchas cosas. Alabado sea el Señor. Y dice que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Alabado sea Jesucristo, en otro lugar nombra a la esposa como el cuerpo del marido, igualmente como, alabado sea Jesucristo, el marido, el cuerpo de su mujer. Alabado sea el Señor, sea que yo predique o no, hermano, o Dios me dé 50 revelaciones. Alabado sea Jesucristo, el deber de cada persona en un lugar es agradar si está casado, alabado sea el Señor, agradar a su esposa y agradar a Dios también, agradar a su esposo y a Dios también, ya que las dos cosas van unidas, alabado sea Jesucristo. Y dice en el versículo 24, hermana, si quiere algo de decir. Sí, David, me gustaría compartir contigo, ¿verdad? Y con los amigos, hermanos que nos están viendo a través de esta programación. Hay algo que yo creo 100% y es en la unidad, tanto en el espíritu como, ¿verdad?, como en lo secular dentro del matrimonio. Yo creo mucho en la unidad que debe haber en la iglesia, en los matrimonios, en la comunicación que debe haber entre ambos, ese respeto. Yo quiero decirle a ustedes, cuando yo tengo oportunidades que Dios me permite ir a predicar a otro sitio, lo primero que yo le digo a las personas que me invitan es, primero hay que orar que Dios esté de acuerdo con que yo vaya a ese lugar a visitar. Luego yo hablo con mi esposo, lo primero que yo hablo es con mi esposo. Y digo, David, me invitaron a predicar ¿qué tú crees? Él siempre me dice, sí, vete y gózate. Pero después que yo hablo con mi esposo, entonces, David, yo hablo con el pastor. Y yo hablo con el pastor y le dejo saber los compromisos que hay. O sea que debe haber una comunicación mutuamente en los matrimonios, especialmente cuando hay ministerio. Debe haber una buena comunicación para que Dios nos bendiga a nosotras. Porque si queremos hacer las cosas como nosotras queremos, nosotras no vamos a ser prosperadas, no vamos a ver la bendición de Dios en ninguna ocasión si no tenemos a nuestros maridos en cuenta, David. Amén. Y dice versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y cuando el apóstol menciona esto, hermano, es que las cosas tienen que tratar de siempre mantenerse en una unidad total, no en una unidad divisiva o una unidad parcial. Alabado sea Jesucristo. Y es como digo, siempre lo digo, hermano, ninguna dos personas se enamoran o se casan si totalmente están ignorándose uno al otro. Alabado sea Jesucristo. Yo nunca he oído a nadie decir, me enamoré de esta persona, puesto que me ignoró, puesto que me insultó y me aborrecía, y así nos enamoramos. Alabado sea Jesucristo. Hubo un centro de atención. Algo agradable. De agradable, una atención especial para, algunos dirían para atrapar, no me gusta esa palabra mucho, pero para tener a esa muchacha, conquistar, tener, alabado sea Jesucristo, la compañera que ellos querían. Igual manera, ¿verdad? Damas que conquistaron a sus compañeros, alabado sea Jesucristo. Y esa atención no se puede o no se debe de perder, alabado sea Jesucristo. Y ese es el orden. ¿Por qué? Porque es una bendición, hermano, que la iglesia esté sujeta a Cristo. Alabado sea el Señor. La iglesia para Cristo fue todo. Alabado Jesús. Alabado sea el Señor. Morir por nosotros para Cristo fue algo tan grande.
Y por eso el próximo versículo dice, marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Alabado sea Jesucristo. Y a veces hay gente que dicen que aman a Cristo, pero en verdad, hermanos, si vamos a tocar esto, lo de cónyuges, alabado sea Jesucristo, a veces se pierde se pierden muchos, alabado sea Jesucristo, en organizaciones de hombres, alabado sea Jesucristo, muchas veces hay contiendas, alabado sea Jesucristo, entre casados. Por eso es que aquí cuando él habla que estén unidos en todo, alabado sea Jesucristo, tengan esa unidad en todo. Y dice que a los maridos que también amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay algo lindo, David, aquí en Amén. este verso que tú acabas de leer, algo muy hermoso y yo me gozo en este verso, y es que también aquí y Pablo hablándole aquí a los maridos o sea, en otra palabra, aunque ellos son el jefe de la familia, aunque ellos son la cabeza de la mujer, pero tiene que ser con amor y con respeto. Amén. Y dice versículo 26, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Alabado sea Jesucristo. Y se nos está acabando el tiempo, no quiero adelantarme mucho. Alabado sea el Señor, pero dice, hermano, que los maridos amen a sus mujeres como Cristo se entregó a su iglesia. O sea que Cristo estuvo dispuesto por morir. Alabado sea Jesucristo. Por la iglesia, la amó, la cuida, nos sigue bendiciéndonos, nos atiende. Alabado sea el Señor. Y que los maridos no pierdan eso, amor. De igual manera que Cristo representa a la iglesia. Hermano, es difícil decir amo a Dios, y si usted está casado, no decir que ama a su mujer. Alabado sea el Señor. Y estas cosas, hermanos, a veces es para bendición, no para controversia, sino para unidad en Jesucristo, en su totalidad. Así que Dios les bendiga. Hasta la próxima vez. Esta es la programación, El Joven y su Triunfo.